Muy bien, entonces, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Y algo que tenemos que comprender es que en medio de los límites, Dios garantiza una victoria. Amén. En medio de cualquier límite, Dios garantiza una victoria. Entonces, un límite para un hijo de Dios no debería de ser un problema, ¿sí? Un límite para un hijo de Dios no debería de ser un problema, sino que es una oportunidad para que Dios obre a mi favor. Una oportunidad para que yo vea la gloria de Dios obrando a mi favor. Y el día de hoy vamos a ver algunos personajes bíblicos que se encontraron a través o frente a límites y bastante grandes, por cierto, ¿verdad? Y vamos a ver el primero, que era Moisés, ¿verdad? El límite de Moisés era el mar, ¿sí? Ustedes se recuerdan cuando Moisés es llamado por Dios y Moisés es elegido para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? En Éxodo, ¿ah? Entonces Moisés es escogido para eso, pero resulta que se topa con Faraón, ¿verdad? Alguien que no quería liberar, no quería soltar al pueblo de Israel. Incluso Dios le dijo: te voy a mandar plagas, te voy a mandar esto, te voy a mandar lo otro, hasta que lo sueltes, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel es liberado y salen con Moisés, resulta que Faraón se entera de que salieron y manda a sus jinetes, a sus caballos, a perseguir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel va caminando. Y esto lo encontramos, bueno, una parte nada más, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y aquí el pueblo ya estaba preocupado porque le dice a Moisés: bueno, Moisés, nos sacaste, pero nosotros ya vimos que el ejército del faraón viene tras nosotros, ¿va? Y dice, Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel vio que atrás venían los carros, los jinetes, los caballos y obviamente con armas a matarlos. Y enfrente, ¿qué tenían? Enfrente tenían el mar, ¿verdad? O sea, o armas, caballos, jinetes, soldados y enfrente del mar. O sea, Moisés, no hay solución, ¿va? Moisés, no hay solución. El pueblo obviamente pensó con la lógica, ¿va? La lógica nos dice: van a morir, ¿va? Eso es lo que la lógica nos dice. Van a morir, van a ser destruidos, van a ser acorralados. ¿Y cuántos nos hemos encontrado en alguna situación así en nuestra vida? En donde la lógica nos dice, ¿va? La lógica me dice que no, pues es que este mes no voy a poder pagar la renta. No, pues que la lógica me dice que mi matrimonio ya está al borde del abismo, ¿verdad? Bueno, y para hacer un paréntesis, ahorita que dije matrimonio, estamos celebrando 2 años de matrimonio con mi esposa. ¿Cuántos se alegran por eso? Gracias. Pequeño paréntesis, ¿va? Entonces, ¿cuántos nos encontramos a veces en ese tipo de límites, ¿verdad? Y Moisés a mí realmente me provoca algo en el cerebro cuando yo leo y Moisés dice: solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Y dice: nunca más volverán a ver a estos egipcios. O sea, Moisés estaba convencido de quién era su Dios, ¿va? Moisés estaba convencido en que Dios no lo iba a desamparar, no lo iba a dejar, no lo iba a botar, ¿va? Aunque humanamente la situación estaba muy complicada. Y el versículo 14 dice, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. El Señor me voy a tener aquí. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Y qué actitud, ¿va? Qué actitud, porque me imagino que Moisés les dice: miren, mucha, manténganse en silencio, porque el pueblo me imagino que estaba atormentando a Moisés, ¿va?
Le decía: Moisés, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nadamos, nos escondemos, ¿qué hacemos? ¿Ah? Entonces la confianza de Moisés estaba puesta en el Señor. Entonces les dice: mucha, hagan silencio, ¿sí? Y vean cómo Dios, cómo el Señor nos va a salvar, nos va a liberar. Él estaba confiado en que Dios iba a obrar a su favor. El versículo 15 dice: el Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. O sea, dense cuenta de la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué me pedís ayuda? Pues es lo que cualquiera hubiera hecho, ¿no? Cualquiera le hubiera dicho: Dios, ayúdame. Pero el Señor le dice: ¿por qué me estás pidiendo ayuda? Solo dile a los israelitas que continúen su marcha. O sea, como quien dice: lo que yo ya dije, lo voy a hacer independientemente de lo que esté sucediendo alrededor, ¿va? O sea, entonces venir y preguntar y pedirle ayuda, Moisés venir y pedirle ayuda a Dios era como que Dios no supiera que Moisés estaba atravesando y el pueblo estaba atravesando por un gran problema. Y saben que a veces nosotros nos comportamos así. Nos comportamos como que Dios no supiera lo que nosotros estamos atravesando. Y Dios ya lo sabe, ¿sí? Dios ya lo sabe. Entonces, a veces, ¿qué nos toca hacer? A veces nos toca tomar la actitud del pueblo, hacer silencio, esperar que Dios obre y seguir marchando, seguir creyendo, seguir confiando, ¿sí? En la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos toca hacer. Sigue diciendo el versículo 16 que esta es una instrucción de Dios para Moisés, y le dice: ahora tú, dice, ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. ¿A quién se le pudo haber ocurrido eso? Solamente a nuestro Señor, ¿va? Porque Él lo hace parecer tan fácil, ¿va? Mira, pues vas a extender tu bastón, vas a partir el mar en dos y ellos van a pasar sobre suelo seco. O sea, esto parece algo increíble, 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 como cuando Jesucristo vino y se encontró con un ciego y Él viene y hace lodo y le pone lodo en los ojos y él recobra la vista. Increíble. Nuestro Dios no tiene límites. No hay nada que pueda limitar a Dios. Dios de la nada lo hace todo, ¿sí? Dios de la nada lo hace todo. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y este es un tiempo para que nosotros seamos más conscientes del poder de Dios, de nuestro Dios. Porque saben, a veces ignoramos un poco el poder que Dios tiene para hacer las cosas, porque nos dejamos atormentar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque desenfocamos nuestra mirada del Señor y ponemos nuestra mirada en el problema. Entonces nos ahogamos y pensamos que Dios no nos contesta, no está a nuestro lado o no va a actuar. El versículo 21 dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en medio la tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado, ¿va? O sea, eso fue de película, ¿va? De película. Imagínense esa escena. O sea, se formaron dos murallas de agua, una en cada lado. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel al estar atravesando por esas murallas de agua? O sea, obviamente yo me hubiese sentido maravillado, ¿ah?
de lo que mi Dios estaba haciendo por mí, por nosotros como pueblo. Y eso es lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros si decidimos creerle, si decidimos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, y quitamos todo límite que pueda haber en nuestro interior, porque una cosa son los límites humanos que nosotros podamos tener, recursos, y otra cosa son los límites que nosotros ponemos internamente, ¿verdad? Nosotros a veces limitamos a Dios, no le creemos lo suficiente, no confiamos en Él lo suficiente, no esperamos de Él lo suficiente. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios obre de esa manera? No limitemos a nuestro Dios. Nosotros tenemos límites humanamente, sí, pero nuestro Dios no tiene límites, ¿sí? Él obra de una manera sobrenatural. Muy bien, entonces vemos el ejemplo de Moisés, que logró liberar al pueblo de Israel, obviamente con la presencia y con la ayuda de Dios. Y el siguiente personaje es José. José, el famoso José. El límite de José era la prisión y Dios lo hizo gobernador. ¿Cómo José pasa de ser un reo, de estar en la cárcel, a ser un gobernador de ese lugar? O sea, eso es algo increíble. Él humanamente estaba limitado, estaba en la cárcel. Y José es enviado a la cárcel injustamente. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? De que José es enviado a la cárcel injustamente porque la esposa de Potifar viene y se le quiere meter a José, ¿verdad? Y le dice: José, quiero estar contigo, que no sé qué. Entonces José viene y le dice: no, mi señor me ha permitido tener acceso a todo, pero menos a su esposa, le dijo él, ¿verdad? Entonces ella, al ver que él no accedía, un día lo acusó injustamente de que él quería hacer lo que ella quería hacer, ¿sí? Y por esa razón entonces Potifar viene y lo mete a la cárcel de una manera injusta. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 39, versículo 20, y dice: entonces lo agarró Potifar y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, ¿sí? José quedó encarcelado. Y ahora yo les pregunto a ustedes: ¿era fácil que José se enojara? ¿Era fácil? Sí, era fácil. A ver, que le metan a usted a su esposo injustamente, póngase feliz. Era una situación complicada, pero José en ningún momento tomó una actitud de reniego contra Dios. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo 21, perdón: pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Imagínense eso. Pero el Señor estaba con José. José fue metido a la cárcel injustamente. José fue criticado posiblemente por muchas personas, pero algo que José sabía era que el Señor estaba con él, porque José sabía qué era lo que había sucedido y él no había hecho absolutamente nada malo, y por eso es que el Señor permanecía con José, por su obediencia, porque en medio de la situación difícil José decidió obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios trae sus regalitos, ¿verdad? Y en este caso le tocó a José, pero el Señor estaba con José. El versículo 22 dice: entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. O sea, José incluso en la cárcel recibió el favor de Dios. En la cárcel, porque dice que lo puso por sobre todos los reos. Era el jefe de ellos. Se ganó la confianza del encargado. Y dice: puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que se hacía ahí. El 23 dice:
el carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. Incluso en la cárcel le salió todo bien a José. Incluso en la cárcel. Entonces, démonos cuenta, cuando tenemos una relación con Dios, cuando estamos caminando de la mano con Dios, incluso en el lugar más tenebroso, en el lugar más oscuro de nuestra vida, Dios va a estar obrando siempre a nuestro favor. Siempre a nuestro favor. Y algo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Cambiar nuestra perspectiva. Y yo una vez escuchaba que alguien decía: no, es que lo que tengo que hacer es, lo que tengo que decir no es: Dios, ¿por qué me enviaste esto? Sino: Dios, ¿para qué me enviaste esto? ¿Ah? A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo, si yo soy tan bueno? Señor, ¿por qué yo, si yo te sirvo? Y la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres crear en mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Sí? Porque incluso en la cárcel José seguía teniendo el gran propósito que Dios tenía para él. Y dice el versículo siguiente: el versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, y aquí ya cambió de parecer Faraón. ¿Por qué cambió de parecer Faraón? Porque ustedes saben que Faraón, pues él vino y tuvo muchos sueños, y él estaba pendiente y estaba buscando quién le iba a interpretar estos sueños. Y él consultaba con sus encargados, con brujos, con hechiceros, con magos, con todo esto. Y nadie le atinaba a los sueños. Nadie supo interpretar los sueños que el faraón tenía, ¿verdad? Perdón, que Potifar tenía. Entonces José interpreta unos sueños de otras personas, y le llegan los rumores a Potifar que José sabe interpretar sueños. Entonces Potifar manda a llamar a José y le cuenta el sueño, y José le interpreta el sueño a Potifar. Potifar en ese momento se da cuenta que José es un hombre de Dios, que él cometió un error al momento de meterlo a la cárcel. Pero ¿qué fue lo que hizo que José fuera promovido? Su obediencia, su permanencia en el Señor. Y sabe que eso es algo que a nosotros a veces nos cuesta. A veces nos cuesta obedecer a Dios. En medio de la prueba, ¿saben qué hacemos? Nos enojamos, nos alejamos, murmuramos, criticamos, hablamos. Y en medio de la prueba hay que preguntarle a Dios: ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Para qué estoy atravesando esto en mi vida? Y el versículo 37 dice: el asunto le pareció bien al Faraón y a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, él en ese momento fue consciente y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Si yo los he buscado a todos, yo los he mandado a llamar a todos, ¿acaso hay otro igual que José? Y en ese momento posiblemente no había otro como José, porque José caminaba bajo la dirección del Espíritu de Dios, y el faraón lo logró reconocer. Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. De la cárcel al palacio, ¿ah? De la cárcel al palacio. ¿Será que hay límites para Dios? Dios no tiene límites. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Te limita tu familia? ¿Te limita tu esposo? ¿Te limita tu esposa? ¿Cuál es tu límite? ¿Te limita que no te sientes capaz? ¿Te limita que te han dañado, que te han lastimado? ¿Te limita que te sientes menos que los demás? ¿Qué te limita? ¿Cuál es tu límite? Dios lo va a remover, lo va a quitar de tu vida. No hay límites para que Dios pueda obrar a nuestro favor. Y ahora, ¿y si el final de tus fuerzas es el comienzo del poder de Dios? Esa es una pregunta. ¿Y si el final de tus fuerzas es el comienzo del poder de Dios? Creo que si el final de nuestras fuerzas fuera el comienzo del poder de Dios, muchos no estaríamos donde estamos el día de hoy. Estaríamos más allá, estaríamos mucho mejor. Dejemos que el poder de Dios se haga vivo en cada uno de nosotros. No veamos los límites en nuestra situación. Fijemos siempre nuestra mirada en lo grande, fuerte y poderoso que es nuestro Señor. Amén. Fijemos nuestra mirada en lo grande y fuerte que es nuestro Señor. Y yo quiero pedirle favor a Willy, si está por ahí en el piano, porfa. Es momento de dejar de intentar con nuestras propias fuerzas. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel y Moisés hubieran intentado escapar con sus propias fuerzas? Hubieran muerto. Ellos mismos se hubieran acorralado. ¿Qué hubiera pasado si José hubiese querido salir de la cárcel con sus propias fuerzas? Era imposible. Pero en estos dos personajes nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios obrando a su favor. Y ahora yo te digo, el día de hoy viste a Moisés, el día de hoy viste a José, pero ¿qué pasa con una Wendy? ¿Qué pasa con una Helen? ¿Qué pasa con una Valerie? ¿Con un Edwin? ¿Qué pasa con Rubí? ¿Qué pasa con nosotros? Dios se movió así en la vida de ellos y también puede moverse así en la vida de nosotros. Amén. Es el mismo Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sobrenatural está presente. Efesios capítulo 1 versículo 19 dice así. Efesios capítulo 1 versículo 19 dice: verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Jesucristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Cristo, que llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia.
¿Será que nos es suficiente eso? ¿Será que tenemos lo que necesitamos? Claro, tenemos lo que necesitamos. Tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su unción, su bendición. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Pero es momento de apropiarnos de esas verdades. Es momento de que Dios realmente camine o caminemos nosotros con Él. Así como José, así como Moisés. Que tengamos esa relación con Dios. Para que Dios pueda moverse en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Yo los invito a que se puedan poner de pie.